Cuando mi tío Frank se paró en el funeral de mi madre y le susurró a sus hijos que ella por fin se había ido y que podían limpiar su desorden, pensé que hablaba de sus facturas médicas. El tratamiento contra el cáncer había agotado sus ahorros y me había estado preparando para ayudar a resolver las consecuencias financieras. Pero mientras lo observaba inspeccionar la funeraria, como si estuviera calculando el valor de los arreglos florales, algo frío se instaló en mi estómago. Nunca imaginé que se refería a robar la casa de mi infancia y todo lo que mi madre dejó atrás. La forma en que sonrió ese día debería haber sido mi primera advertencia. No era pena, era satisfacción. Mi nombre es Melinda Rayburn, y estoy a punto de contarles cómo mi tío de 61 años intentó borrar a mi madre de la historia de nuestra familia, cómo convenció a sus propios hijos de traicionar a su prima, y como una sola llamada telefónica de un extraño expuso 30 años de su engaño. Pero lo que hace que esta historia valga la pena contar no es la traición ni el dinero que robó. Es el hecho de que mi madre, Dorothy Rayburn, una enfermera jubilada que todos consideraban demasiado confiada y sencilla, se había estado preparando para su codicia desde el día en que fue diagnosticada. Sabía exactamente lo que Frank haría y lo planeó con la precisión de un maestro de ajedrez, preparando un jaque mate con 15 movimientos de antelación. Esta es la historia de cómo una mujer moribunda protegió a su hija desde el más allá, cómo una caja fuerte oculta en un sótano lo cambió todo y cómo a veces la persona más callada de la habitación es la que tiene todas las cartas. Mi hijo de 8 años, Tyler, dice que su abuela era como una superheroína secreta. Después de todo lo que pasó, creo que podría tener razón. Lo que Frank nunca entendió de mi madre fue que 30 años de enfermería le habían enseñado a leer los signos vitales de las personas. Su desesperación. Podía detectar a un mentiroso desde el otro lado de una sala de hospital, y había estado observando a Frank mentir durante décadas. La vida después de perder a mi madre se sentía como caminar entre la niebla. Cada mañana, me despertaba en mi pequeño departamento de 2 recámaras en el lado oeste de la ciudad. Le preparaba el desayuno a Tyler, y me sorprendía a mí misma buscando el teléfono para llamarla. Habían pasado 3 semanas desde que Dorothy Rayburn falleció, y mi cuerpo no se había puesto al día con la realidad. Mis dedos todavía se sabían su número de memoria. Mis oídos aún esperaban su voz a las 7:30 cada noche, preguntando por nuestro día. Dorothy Rayburn había sido mi ancla a través de todo lo que la vida nos separó. Pasó 30 años como enfermera quirúrgica en el Hospital General de Riverside, trabajando turnos de 12 horas sin quejarse, llegando a casa con historias sobre pacientes que había ayudado a sanar y familias a las que había consolado. Incluso durante su propia batalla contra el cáncer, mantuvo esa misma gracia serena. El dolor es solo información, cariño, me decía durante sus sesiones de quimioterapia. Nos está diciendo que necesita atención. Solo tenemos que escuchar y responder con amor. Los últimos 6 meses habían sido los más difíciles. Ver a alguien que había cuidado a miles de personas luchar para aceptar cuidados ella misma me rompía el corazón a diario. Mamá, vente a casa. Se lo pedí 1000 veces en su tratamiento. Tyler y yo despejamos el cuarto, compramos una cama nueva con barandales y buscamos el mejor equipo para su cuidado en casa. Cariño, esa vieja casa guarda todos mis recuerdos con tu padre. Siempre respondía, apretando mi mano con una fuerza sorprendente. Déjame quedarme donde me siento más cerca de él. Además, necesitas tu espacio para ser madre de Tyler, no mi enfermera. La casa en la calle Elm no era solo una propiedad para nuestra familia. Fue donde mi padre, Ham Rayburn, la había cargado para cruzar el umbral como una joven novia. Fue donde papá me había enseñado a andar en bicicleta en la entrada, sus manos fuertes estabilizándome antes del accidente que se lo llevó cuando tenía 5 años. Mamá me había criado sola en esa casa, manteniendo vivo el recuerdo de papá en cada rincón. Había cosido mi vestido de graduación en la mesa de la cocina, la misma mesa donde me había ayudado con la tarea durante 13 años.
3 generaciones de Rayburns habían tallado sus estaturas en el marco de la puerta de la despensa, una tradición iniciada por mis abuelos en 1962. A Taylor le encantaba visitar a su abuela allí más que en cualquier otro lugar del mundo. La casa de la abuela Dorothy huele a galletas y libros viejos, decía, y tenía razón. Siempre tenía galletas de canela en el frasco de cerámica con forma de manzana, y las estanterías empotradas de la sala contenían primeras ediciones que había coleccionado de ventas de garaje durante 40 años. Él se acurrucaba junto a ella en el gastado sofá de cuero que había sido el favorito de mi padre, y ella le leía cuentos de los mismos libros que me había leído a mí. «Cuéntame otra vez sobre el abuelo James», pedía Taylor, y mamá describía a mi padre como si acabara de salir a comprar el mandado y fuera a volver en cualquier momento. Ella lo mantenía vivo con historias de sus chistes malísimos, su amor por los Cubs y su don para arreglarlo todo con cinta y determinación. Durante sus últimas semanas, cuando la enfermera del hospicio ya venía a diario, mamá parecía preocupada por algo más que su dolor. «Todo lo importante está exactamente donde debe estar, Melinda», me dijo una tarde, apretando mi mano con más fuerza de la que su condición debería haberle permitido. «Recuerda lo que te enseñé sobre llevar registros. Recuerda el sistema de archivo». Pensé que hablaba de sus papeles médicos, sus formularios del seguro, quizás su testamento. Siempre había sido meticulosa con la organización. Cada recibo archivado, cada documento en su carpeta correcta, cada papel importante por triplicado. «Uno para ti, uno para ellos y uno como prueba», solía decir. Después de su fallecimiento, supuse que tendríamos tiempo para organizar todo adecuadamente. El funeral fue pequeño pero hermoso, lleno de excolegas del hospital, pacientes cuyas vidas había tocado, vecinos que la conocían desde hacía décadas. Frank había dado un discurso sobre el legado familiar que en su momento pareció sincero. Dorothy llevó el apellido Rayburn con dignidad, había dicho, aunque algo en su tono hizo que mi amiga Denise me apretara la mano a modo de advertencia. Había planeado tomarme una semana libre de la enseñanza para revisar la casa lentamente, para dejar que Tyler se despidiera de cada habitación, para empacar sus cosas con el respeto que merecían. Nos quedaríamos con lo importante, donaríamos lo útil para otros y en familia decidiríamos qué hacer con la casa. Pero 3 semanas después del funeral, cuando por fin me sentí lo suficientemente fuerte para enfrentarme a esa casa vacía, descubrí que el tío Frank ya había tomado esas decisiones por nosotros. Habían cambiado las cerraduras, y todo lo que creía saber sobre mi familia estaba a punto de hacerse añicos. 3 semanas después del funeral, llevé a Tyler a casa de mamá para recoger algunos álbumes de fotos. Había estado preguntando por la foto de él y la abuela en su 5º cumpleaños, aquella en la que ella le había hecho un pastel de dinosaurio desde cero. Cuando entramos al camino de entrada de la casa colonial de 2 pisos en la calle Elm, algo se sintió mal de inmediato. La llave de repuesto no estaba debajo de la rana de cerámica donde mamá la había guardado durante 20 años. Probé mi llave. No giraba. Habían cambiado las cerraduras. «Mami, ¿por qué no podemos entrar?», preguntó Tyler a mi lado, aferrado al oso de peluche que le regaló su abuela. Me temblaban las manos mientras marcaba el número del tío Frank. Contestó al tercer timbrazo, su voz casual como si hubiera estado esperando mi llamada. «¿Cómo que la vendiste?», grité al teléfono, sin importarme que Tyler me miraba con los ojos muy abiertos a mi lado. «Baja la voz, Melinda. Este es un asunto familiar, no un drama de vecindario». El tono de Frank era frío, calculado, nada que ver con el hombre que había pronunciado aquel conmovedor panegírico. Dorothy nunca contribuyó en nada a la riqueza de esta familia. Esa casa se compró con dinero de los Rayburn, el dinero de nuestros padres. Ella simplemente vivió allí sin pagar renta durante 40 años, mientras el resto de nosotros sí trabajamos por lo que tenemos. Estaba casada con tu hermano. Mi padre también era un Rayburn. 5 años antes de que muriera, se nos metió, haciéndose la viuda afligida y aprovechándose de la generosidad familiar. ¿Sabes cuánto vale esa propiedad ahora?,
$400,000. Dinero que pertenece a los verdaderos Rayburn. Se me revolvió el estómago. Ella me crió en esa casa. Fue tu cuñada durante 40 años. ¿Cómo puedes decir que no contribuyó en nada? Ser enfermera no es crear riqueza, Melinda. Es solo un trabajo. Mis concesionarios, esos crearon valor real. La inmobiliaria de Bradley, eso es una contribución. Incluso la firma de marketing de Stephanie aporta algo. ¿Qué hizo Dorothy aparte de ocupar espacio? ¿Y qué hay de mí? Soy la hija de Hans. Esa casa debería pasar a mí. Frank se rió. Un sonido feo que hizo que Tyler se pegara más a mi lado. ¿Tú? Eres una maestra de escuela pública que vive al día. Ni siquiera podrías pagar los impuestos de esa propiedad. Bradley y Stephanie están completamente de acuerdo conmigo. Ya dividimos el dinero de la venta en 3. Considera tu herencia saldada con las facturas médicas de tu madre, que amablemente no te reclamé. Colgué e inmediatamente llamé a Bradley, mi primo que solía pasar los veranos con nosotros en la casa, a quien mamá le había enseñado a nadar en la alberca comunitaria. Su secretaria dijo que no estaba disponible. Nunca devolvió la llamada. Stephanie envió un mensaje de texto 2 horas después. El tío Frank manejó todo legalmente. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Mamá Dorothy querría que la familia siguiera adelante. A la mañana siguiente, en la oficina de Robert Merchant, el abogado familiar que creí me ayudaría, él movía papeles, incómodo, sin mirarme a los ojos. Frank tenía un poder notarial, Melinda. Tu madre le cedió la casa 3 meses antes de su muerte. Aquí está su firma. Deslizó un documento sobre el escritorio. Allí estaba la letra de mamá, aunque más temblorosa de lo habitual. La fecha era de su peor periodo, cuando los analgésicos eran tan fuertes que algunos días apenas podía reconocerme. Pero estaba con morfina. Apenas podía sostener un bolígrafo. Debe haberla presionado, confundido. Merchant se encogió de hombros. Las firmas están autenticadas por un notario, sin pruebas concretas de coacción o incompetencia. No hay nada que impugnar. Frank también tiene registros que demuestran que pagó varias reparaciones de la casa a lo largo de los años, lo que refuerza su reclamo. Lo siento, pero legalmente tenía todo el derecho a vender. Mi amiga Denise me encontró sollozando en mi coche fuera del juzgado. Me abrazó mientras le explicaba todo, con Tyler en el asiento trasero preguntando por qué el tío Frank estaba haciendo malo. Ese desgraciado planeó esto, dijo Denise. Esperó hasta que Dorothy estuviera demasiado enferma para defenderse. Durante semanas, me torturé con preguntas. ¿Había firmado mamá esos papeles voluntariamente? ¿Estaba confundida, presionada, amenazada? ¿O simplemente me negaba a aceptar que tal vez, en su dolor y miedo, había querido que Frank se encargara de las cosas? ¿Por qué estás siempre tan triste, mami?, preguntó Tyler, subiéndose a mi regazo mientras veía fotos viejas. Solo extraño la casa de la abuela Dorothy, admití, abrazándolo fuerte. Yo también. ¿Recuerdas las búsquedas del tesoro que me preparaba? Decía que había secretos en cada rincón. Decía que la casa siempre nos recordaría, aunque ya no pudiéramos visitarla. Le besé la cabeza, preguntándome cómo le explicaría que el tío Frank no solo había robado una casa, sino cada pieza física del recuerdo de su abuela. Los álbumes de fotos, sus joyas, el reloj de mi padre, las colchas que había hecho, todo desaparecido, vendido o dividido entre primos que no devolvían mis llamadas. Frank había borrado a Dorothy Rayburn como si nunca hubiera existido. Pasaron 2 meses en una neblina de ira y resignación. Me había volcado en la enseñanza, calificando trabajos hasta que me ardían los ojos. Cualquier cosa para evitar pensar en lo que Frank nos había robado. Tyler había dejado de preguntar por visitar la casa de la abuela, pero lo sorprendía mirando su foto todas las noches antes de dormir. Estaba aceptando nuestra nueva realidad, sin casa familiar, sin recuerdos, sin cierre. La herencia de la familia Rayburn se había dividido, y ya no se nos consideraba verdaderos Rayburn.
Entonces mi teléfono sonó un martes por la tarde mientras calificaba exámenes de ortografía en mi salón de clases vacío. El número era local pero desconocido. ¿Hablo con Melinda Rayburn, la hija de Dorothy? La voz era áspera pero amable, como la de alguien que trabajaba con las manos y hablaba sin rodeos. Sí, habla Melinda. Mi nombre es Roger Hutchins. Le compré la casa de su madre a su tío. Mire, estoy renovando el sótano y encontramos algo interesante, muy interesante. Hay una caja fuerte empotrada en el muro de los cimientos, oculta detrás de un panel falso que estaba cubierto por estantes viejos. Tiene su nombre grabado. Mi corazón se detuvo. Dejé mi pluma roja, viendo cómo la tinta se corría en el trabajo de un estudiante. ¿Mi nombre? Dice para Melinda Anne Rayburn. Abrir solo con amor. Señora, podría forzarla para abrirla, pero algo me dice que su madre no querría eso. La mano de obra de esta instalación es precisa, deliberada. Alguien se tomó muchas molestias para ocultar esto. ¿Sabe la combinación? Sí, la sabía. El recuerdo me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme. Tenía 16 años, el día antes de irme al campamento de verano. Mamá me había llevado al sótano cuando el viejo banco de trabajo de papá todavía estaba allí. Melinda, necesito que memorices algo, había dicho, con el rostro más serio que nunca le había visto. El cumpleaños de tu padre, 04151963. Repítelo. Lo había repetido, confundida porque estaba siendo tan intensa con los números. Hay cosas que vale la pena proteger, había dicho, y algunas protecciones deben permanecer en secreto hasta el momento adecuado. Prométeme que recordarás estos números. Se lo había prometido, pensando que estaba siendo demasiado dramática, pero nunca los olvidé. Se convirtieron en el ritmo que contaba cuando estaba nerviosa, el patrón que trazaba cuando no podía dormir. Señor Hutchins, ¿puedo pasar esta tarde? Puedo llevar la combinación, por supuesto. Traiga a quien necesite para sentirse cómoda. Sé que debe ser extraño recibir la llamada de un desconocido sobre la casa de su madre. Esa tarde, Tyler y yo estábamos en el sótano de la casa de mi infancia. Lo primero que percibí fue el olor, las bolsitas de lavanda de mamá mezcladas con madera vieja y algo indefinible que simplemente significaba hogar. Roger Hutchins era un hombre corpulento de unos 40 años, con manos callosas y ojos amables. Había retirado una sección entera del revestimiento de madera para revelar una caja fuerte de pared de grado profesional que nunca supe que existía. Su madre debe haber mandado a instalar esto especialmente, dijo Roger, pasando la mano por los bordes. Está empotrada en los cimientos mismos, detrás de la construcción original. A menos que supieras exactamente dónde y qué buscar, nunca la encontrarías. Solo me di cuenta porque estaba revisando si había daños por humedad, y la pared sonaba diferente aquí. Tyler tiró de mi mano. ¿Es este uno de los secretos de la abuela, mami? Creo que sí, cariño. Roger retrocedió, dándonos espacio. Quiero que sepa algo, señora Rayburn. Su madre me llamó 2 meses antes de fallecer. Dijo que si Frank Rayburn alguna vez intentaba vender esta casa, yo debía comprarla. Me pagó el doble del precio de venta por adelantado para garantizar que yo sería el comprador. Dijo que lo entendería todo una vez que encontráramos lo que había que encontrar. Me temblaban las manos mientras me acercaba a la caja fuerte. El grabado era hermoso, profesional. Esto no era una adición reciente. Había estado aquí durante años esperando. Introduje el cumpleaños de papá, cada número un pequeño acto de fe. 04151963. La cerradura hizo clic. El sonido retumbó en el sótano como una campana. Ella lo sabía, susurré. Sabía que Frank haría esto. Roger asintió. Sabía que lo llamaría. Me dio su número y me indicó esperar 2 meses tras la venta antes de renovar el sótano. Dijo que primero necesitaría tiempo para su duelo. Giré la manija. Dentro de la caja fuerte había 3 sobres Manila.
Una carta con mi nombre escrita con la letra precisa de mamá y una pequeña caja de madera que reconocí como la caja de puros de mi padre, la que supuestamente se había perdido en una inundación hace 20 años. ¿Quiere privacidad?, preguntó Roger en voz baja. Miré a este extraño en quien mi madre había confiado su plan final. Quédese, por favor. Creo que quería un testigo. Con Tyler pegado a mi costado y Roger Hutchins de pie como un centinela, abrí la carta que lo cambiaría todo. La voz de mi madre pareció llenar el sótano mientras leía la primera línea en voz alta. Mi queridísima Melinda, si estás leyendo esto, entonces Frank hizo exactamente lo que yo esperaba. Dentro de la caja fuerte había 3 sobres manila, cada uno etiquetado con la cuidadosa letra de mamá. Una carta con mi nombre y la pequeña caja de madera. Me temblaban las manos mientras desdoblaba la carta, fechada 6 meses antes de su muerte. Tyler se acercó más, y Roger permaneció en silencio junto a las escaleras, dándonos espacio mientras se quedaba como testigo. Mi queridísima Melinda, si estás leyendo esto, entonces Frank hizo exactamente lo que esperaba. Ha estado rondando como un buitre desde mi diagnóstico, trayéndome papeles para que los firme por mi propio bien. Él cree que solo soy una mujer tonta y moribunda que confía con demasiada facilidad. Lo que no sabe es que cada documento que tiene no vale nada. La escritura real de esta casa, la que tu padre y yo firmamos juntos en 1983, está en el sobre 1, junto con la escritura de la cabaña del lago en Sterling Falls, que Frank no sabe que existe. Tu padre la compró como sorpresa para nuestro 10º aniversario. Murió 2 semanas después, antes de que pudiera decírselo a nadie más que a mí. La he estado rentando durante 33 años. El sobre 2 contiene estados de cuenta de una cuenta de la que Frank no sabe nada. Hay $340,000 en renta acumulada de la cabaña, más la verdadera herencia de tu abuela que Frank robó. Sí, sabía de los $200,000 faltantes que, según él, se destinaron a impuestos de sucesión. He estado recopilando pruebas durante 15 años. Cada firma falsificada, cada documento alterado, cada pago desviado. Todo está aquí. El sobre 3 tiene fotografías de cada reliquia familiar que Frank sacó de la casa. Catalogué todo la semana antes de dejar que me ayudara a organizar. Números de serie, tasaciones, fotografías, todo notariado y fechado. No tiene ningún derecho legal sobre nada de esto. El abogado Harold Wexler tiene copias de todo. Ha estado esperando mi muerte para contactarte, pero quería que encontraras esto primero. Necesitaba que supieras que tu madre no fue una víctima. Fui enfermera quirúrgica durante 30 años, pero también pasé 10 años gestionando el departamento de cumplimiento legal del hospital. Sé exactamente cómo documentar un crimen. Frank siempre me subestimó porque yo era solo una enfermera. Él nunca supo que ayudé a procesar 3 casos de fraude a Medicare que enviaron a administradores del hospital a prisión. Sé cómo piensan los criminales porque he ayudado a atraparlos. Roger Hutchins no es un comprador cualquiera. Es un buen hombre a cuya hija salvé durante una cirugía de emergencia hace 15 años. No me debe nada, pero insistió en ayudar cuando le expliqué el plan de Frank. El dinero que le pagué para comprar esta casa es técnicamente tuyo, un préstamo de la cuenta de la cabaña. Te la venderá de vuelta cuando estés lista. Con todo mi amor, mamá. PD, revisa la caja de puros de papá. Frank pasó años buscándola. Nunca se le ocurrió revisar detrás de la pared por la que me insultó por mantenerla en blanco. Abrí la caja de madera con dedos temblorosos. Adentro estaban el reloj de mi padre, su anillo de bodas y una memoria USB etiquetada, los grandes éxitos de Frank. Roger dio un paso al frente. Tu madre también me dio algo. Sacó su teléfono y me mostró un video. Era mamá, con la mirada clara y lúcida, sentada en este mismo sótano 2 meses antes de morir. Soy Dorothy Rayburn.
decía en el video, con voz firme. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y físicas a pesar de mi diagnóstico terminal. Estoy creando este registro para establecer que cualquier documento supuestamente firmado por mí que le otorgue a Frank Rayburn un poder notarial o la propiedad de mi casa son falsificaciones. Nunca he firmado tales papeles. He dispuesto todo para que la dueña legal de esta casa, mi hija Melinda, reciba su legítima herencia a pesar de los intentos de robo de Frank. Hay más, dijo Roger en voz baja. Grabó a Frank. Tenía una cámara espía en su habitación del hospital. Puso otro video. La voz de Frank era clara, hablando con alguien fuera de cámara, mientras mamá parecía dormir en su cama de hospital. Está tan drogada que te firma lo que sea. Ponle la pluma y guía su mano. El notario es mi hombre, no hará preguntas. Bradley y Stephanie están de acuerdo. Melinda no recibe nada. Igual, es como Dorothy. Puro corazón y cero para los negocios. Tyler me miró con los ojos muy abiertos. La abuela fingía estar dormida. Nos estaba protegiendo, mi niña. Abrí el sobre 2. Los estados de cuenta mostraban 33 años de rentas, bien invertidas, creciendo quietamente mientras Frank la creía pobre. Solo la renta de la cabaña generaba $1,500 al mes. También había copias de correos electrónicos entre Frank y sus hijos planeando el robo de la casa, discutiendo cómo evitar que yo me defendiera. El sobre 3 fue devastador y reivindicatorio. Cada objeto de recuerdo de mi padre, la porcelana de mi abuela, las joyas de mamá, todo fotografiado y documentado antes de que Frank vaciara la casa. Incluso había escondido rastreadores GPS en algunas piezas. Los registros los mostraban en casa de Frank. Tu madre era brillante, dijo Roger en voz baja. Convirtió la codicia de Frank en evidencia. Cada crimen que cometió está documentado. Miré alrededor del sótano donde mamá había orquestado todo esto mientras moría de cáncer, mientras sufría un dolor insoportable, mientras Frank le susurraba veneno al oído. Le había dejado pensar que había ganado, todo mientras construía un caso que lo destruiría. Señor Hutchins, dije, con la voz firme por primera vez en meses, creo que es hora de llamar a Harold Wexler. La batalla legal que siguió fue rápida y devastadora para Frank. Harold Wexler se había estado preparando durante 3 años, desde que mamá lo contactó por primera vez con sus sospechas. Los documentos falsificados se desmoronaron bajo el escrutinio. El notario que Frank había sobornado confesó de inmediato al enfrentarse a la evidencia en video. En 6 semanas, Frank enfrentaba cargos criminales por fraude, abuso de ancianos y falsificación. Las escaleras del juzgado, donde una vez lloré derrotada, se convirtieron en el lugar donde el imperio de Frank colapsó. Bradley y Stephanie, enfrentados a la evidencia de su participación en la conspiración, devolvieron inmediatamente sus partes del dinero de la venta de la casa. La esposa de Bradley me llamó personalmente, llorando, diciendo que nunca había sabido del complot. Stephanie envió un cheque con una nota que simplemente decía, lo siento. La tía Dorothy merecía algo mejor de todos nosotros. Roger Hutchins mantuvo la promesa que le hizo a mi madre. La casa es tuya cuando la quieras, dijo, presentándome un contrato de compraventa por exactamente lo que le había pagado a Frank. De hecho, tu madre me dio extra para cubrir cualquier renovación que hiciera. Pensó en todo. Nos mudamos de nuevo a la casa en el 9º cumpleaños de Tyler. Corrió directo al sótano donde Roger había dejado el panel falso como recordatorio. La caja fuerte permaneció, ahora guardando nuestros documentos importantes y una foto de mamá. La abuela era como una espía, declaró Tyler, pasando sus dedos sobre el grabado con mi nombre. Nos protegió incluso cuando estaba enferma. Esa noche, Denise me ayudó a desempacar cajas en la cocina donde mamá me había enseñado a cocinar. Tu madre jugó el juego más largo que he visto en mi vida, se maravilló, mostrando los registros de rastreo GPS que habían localizado cada reliquia robada. Ella sabía exactamente lo que Frank haría
y lo dejó ahorcarse con su propia codicia. Frank tuvo que devolver todo lo que se llevó. Regresó la porcelana, los álbumes, las herramientas de papá del garage, incluso la colcha que mamá me hizo para mis 16. Cada artículo llevaba una pequeña etiqueta con la letra de mamá con su historia y significado. Ella quería que yo supiera la historia detrás de cada pieza. La cabaña del lago en Sterling Falls fue una revelación. Estaba en 2 acres de propiedad de primera frente al agua. Ahora valía el triple de lo que papá había pagado. Los inquilinos eran una encantadora pareja de jubilados que llevaba allí 15 años. Dorothy fue la mejor casera que hemos tenido, me dijeron. Justa, amable y nunca subió la renta más allá del costo de vida. Decía que este lugar era sobre recuerdos, no sobre dinero. En la recámara principal de la cabaña, encontramos una última sorpresa. Una pared de estantes empotrados contenía diarios, uno por cada año desde que papá murió. Mamá le había escrito cartas, contándole sobre mi primer día de escuela, mi graduación, el nacimiento de Tyler, cada hito que se había perdido. La última entrada, escrita la semana antes de morir, decía: James, cumplí mi promesa. Protegí a nuestra hija. Me aseguré de que sepa que fue amada por ambos. Tyler encontró otro tesoro, una caja de cartas dirigidas a él para cada cumpleaños, hasta que cumpliera 18 años. La primera decía: Querido Tyler, tu abuelo solía decir que la verdadera riqueza no es lo que posees, sino saber en quién puedes confiar. Tu madre es la persona más rica que conozco porque te tiene a ti. Cuídense el uno al otro. Nunca dejes que nadie te haga sentir que no perteneces. Eres un Rayburn, y eso significa algo. No por el dinero o las propiedades, sino porque protegemos a los nuestros. Nos enfrentamos a los abusones, y siempre encontramos la manera de ganar, incluso si toma tiempo. Con amor, la abuela Dorothy. Frank se mudó a Florida después de su sentencia de 2 años de libertad condicional y servicio comunitario. Sus concesionarios fueron vendidos para pagar los honorarios legales y la restitución. Sus hijos no le hablan. Bradley me envió un mensaje la Navidad pasada diciendo que finalmente entendía por qué la tía Dorothy siempre parecía triste cuando Frank la visitaba. Ella vio a través de él desde el principio, ¿verdad? Escribió. Y aún así nos trató con nada más que amabilidad. A veces me paro en el sótano, mirando esa caja fuerte, pensando en la mujer que me crió. Dorothy Rayburn, la enfermera que todos subestimaron, había protegido a su familia desde el más allá. Convirtió la codicia de Frank en su perdición usando nada más que paciencia, planificación y la caja fuerte oculta en el sótano. Mamá me dijo una vez: Melinda, cuando alguien te muestra quién es, créele, pero eso no significa que tengas que mostrarle todo lo que tú eres. Ella vivió esa filosofía, manteniendo su fuerza oculta, dejando que Frank creyera que estaba ganando mientras ella construía un caso blindado en su contra. Cada noche cuando acuesto a Tyler en la cama en el cuarto que alguna vez fue mío, bajo el techo que mi padre reparó con sus propias manos, le agradezco a Dorothy Rayburn por su último regalo. No solo nos dejó propiedades o dinero, nos dejó la prueba de que la justicia puede prevalecer, que los abusones no siempre ganan, y que a veces la persona más callada del cuarto es la que tiene todas las cartas. Ama con fiereza, planea con cuidado y nunca, jamás subestimes el amor de una madre o la atención al detalle de una enfermera. Lo ven todo. Lo recuerdan todo y, cuando es necesario, protegen todo lo que importa. Si esta historia tocó tu corazón o te recordó a alguien especial en tu vida, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Tu apoyo ayuda a que estas importantes historias lleguen a más personas. No olvides suscribirte a nuestro canal para más increíbles historias reales de familia, justicia y las formas inesperadas en que el amor nos protege. Activa la campanita para que nunca te pierdas una historia. Y recuerda, a veces la mayor herencia no es dinero o propiedades,
Es saber que fuiste lo suficientemente amado como para ser protegido, incluso desde el más allá. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.